Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Más allá del microscopio. Hoy tenemos un tema muy interesante y relevante que ha causado mucho interés a los profesionales y emprendedores del sector de la salud, las franquicias. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Qué significa este modelo de negocio? Para ayudarnos a entender mejor este tema, hoy contamos con un experto que cuenta con varios años trabajando dentro de la industria. Bienvenido, Luis García. Hola Jenny, mucho gusto. ¿Cómo estás? Encantado de participar en este espacio contigo. Bienvenido, Luisa, más allá del microscopio. Realmente para mí es un gusto tenerte aquí, contar con toda tu experiencia y que nos hables muchísimo acerca de este tema y podamos resolver algunas dudas que van a tener nuestros oyentes. Para iniciar este episodio, me gustaría que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia dentro de la industria. Ok, bueno, sí, soy un profesional ecuatoriano, 20 años en el mercado en el sector de la salud. Mi formación no es médica, sino más bien es comercial y estratégica. Básicamente he desarrollado varios modelos de negocio en la industria en el Ecuador, tanto para la parte de seguros médicos, asistencia médica, como para el desarrollo de prestadores de salud como tal. Luis, el tema que nos hemos planteado para este episodio es franquicias en los laboratorios clínicos, cuáles son las oportunidades, cuáles son sus desafíos. Em, para aquellos que nos están escuchando y que no están muy familiarizados con este término, ¿podrías explicarnos en qué consiste el modelo de franquicias, sobre todo aplicado al sector de la salud y específicamente cuando hablamos de este modelo dentro de los laboratorios clínicos? Claro que sí. Es importante entender qué es una franquicia. La franquicia es un modelo de negocio en el cual una empresa otorga derechos, servicios, know-how, sistemas, etcétera, etcétera, a una persona natural o jurídica para que pueda, mediante este modelo, comercializar estos servicios, apalancándose de la marca y de todo lo que te mencioné anteriormente. Intervienen algunos factores como royalties, factibilidad técnica, factibilidad legal, etcétera, etcétera. Finalmente se convergen todos estos elementos para poder lanzar un modelo específico. A nivel de laboratorios, en el Ecuador, es importante entender y saber que recién estamos con estas experiencias desde hace 2 años atrás aproximadamente. Personalmente participé en el desarrollo con una compañía que entiendo que está ya lanzando esto al mercado. Otra cosa que es importante que sepan tu audiencia es que no es un modelo nuevo, ¿sí? Este es un modelo que ya se ha desarrollado durante más de 15 años en varios países a nivel mundial, ¿sí? Se ha desarrollado, por ejemplo, en Israel, se ha desarrollado en España, en Estados Unidos, en Alemania. En Sudamérica tenemos el ejemplo en países como Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, más bien la pregunta ahí es, ¿cuál es el desafío que tiene la industria como tal para poder apalancarse a este negocio? Porque precisamente convergen varios elementos que no, probablemente vas a tener muchos detractores, pues evidentemente por el supuesto riesgo que presenta esto para el ecosistema integral general del sistema de salud privado, especialmente en el Ecuador, ¿no? Aquí Eso es lo que te quisiera puedo contar. hacerte una pregunta. Ujú. ¿Qué diferencia más bien este modelo de negocio con otros modelos que ya funcionan aquí en nuestro país? Y si podríamos hacer referencia o centrarnos en los laboratorios clínicos tomando un ejemplo. Ujú. Claro, por supuesto. A ver, sí hay una pequeña diferencia porque normalmente cuando tú franquicias un servicio o cuando franquicias, no sé, un restaurante, por ponerte un ejemplo, vámonos desde lo más básico. Tú ya tienes Ok. literalmente todo un background de una receta, ciertos elementos donde tienes que, no sé, cocinar a cierta temperatura, etcétera, etcétera. Y esto se cumple mediante un checklist y normalmente es manejado por una persona que no tiene una expertise o una habilidad técnica para el desarrollo del producto o servicio final, ¿sí? O lo que es diferente, tienes una persona, o tienes, mejor dicho, una franquicia donde colocas productos de percha, de mostrador, y literalmente los estás vendiendo bajo el nombre y el paraguas de un tercero. Y eso te deja a ti un profit X, Y, Z. Pero ¿qué pasa en la parte de salud? En la parte de salud el reto más grande es que, si bien es cierto,
hay que entender cómo el modelo de franquiciar un laboratorio puede llegar hacia una persona natural o jurídica que esté interesada en este modelo. eh, el principal problema que tienes es quién es el responsable técnico, ¿no es cierto? Entonces, el responsable técnico, de acuerdo a la lógica de la trazabilidad, me dice que es la persona que me está dando la franquicia. Pero Ok. cuando se trata de salud, cuando yo estoy en un punto periférico de toma de muestras, cuando estoy en un LAC 1, LAC 2, etcétera, ¿quién está haciendo esa toma de muestra? Ese personal, Ok. ¿de quién es? ¿Ya? Es decir, para que se entienda mejor, yo como Luis García me quiero poner un laboratorio y adherirme al laboratorio A. ¿Ok? ¿Quién es el director médico y el responsable? ¿Quién firma mis resultados? Luis García. No. ¿Ok? Vamos a entender un poco más desde el modelo, pero no funciona así. Ok. Eh, Dentro de eso, yo te voy a comentar cómo se ha hecho en la industria, cómo se está haciendo en otros países. eh, y claro, vamos a entender cómo podemos llegar a un punto de comunión exacto y preciso con la realidad ecuatoriana y sus controles. ¿Sí? Eso es lo que te puedo contar. Entonces, la principal diferencia que tú tienes es que, primero, tienes una normativa vigente para el manejo de la salud, la cual se debe cumplir. ¿Ya? ¿Cuál es la amenaza actual vigente del mercado ecuatoriano? Te pregunto a ti como especialista en la parte de laboratorios y que estás más enrolada que yo en el mercado. Eh, Tú tienes ciertas normativas que te impone el Ministerio de Salud Pública que deben ser cubiertas. Ujú. Y eso Tenemos un representa reglamento inversión. de funcionamiento. Tienes un reglamento de funcionamiento, tienes un checklist de que tiene que estar el piso con cierto material, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te Ok, pregunto, ajá, de claro. todos los profesionales de la salud que tú conoces, en un porcentaje súper grueso, ¿cuántos de ellos que son independientes están en la capacidad de cumplir este reglamento? Dependiendo el tipo de Ujú. laboratorio al que estén, que tengan, ¿no? Puede Exacto, ser de mediana, de baja y de alta complejidad, dependiendo del reglamento. exacto. Ya, dependiendo del reglamento. Entonces, un laboratorio de alta complejidad, un centro médico incluso, eh, a ver, vamos por partes. Un laboratorio de alta complejidad no es un posible o potencial cliente para ser franquiciado, ¿sí? Pero como tú bien conoces, el negocio de laboratorio, como cualquier otro negocio en el mundo, es en base a volumen. El que tiene los volúmenes pone las reglas del juego en el mercado. Y esto funciona así y así seguirá funcionando por los siglos de los siglos, así se mueve el mercado. Pero vamos donde un centro médico. Un centro médico ABC que factura 7 millones, 12, 15, 20 millones, tiene que necesariamente optimizar sus costos y apalancarse a estos volúmenes para poder ser más eficiente. ¿Sí? Ese es un potencial cliente. Y de ahí tienes varios laboratorios de baja complejidad, es decir, personas que, no sé, decidieron abrirse un pequeño laboratorio donde se compran un equipo con una plataforma no tan eficiente en el mercado, llamémoslo así, compran reactivos que pasan por una cadena de distribuidores de reactivos A, B, C, D, E, y que tienen un portafolio de pruebas, entre comillas, que deriva de estos laboratorios grandes. ¿Ya? Dentro de estos tres, al único que yo discriminaría para posible cliente o posible aliado en la parte de franquicias es un laboratorio de alta complejidad, porque finalmente son los que podrían llegar a competir en este modelo. Pero el beneficiario final, el que realmente va a sentir que este modelo funciona y sirve, es el cliente, es el usuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo franquicio un laboratorio que está en una zona geográfica donde no tengo presencia de pruebas de alta complejidad, básicamente lo que estás haciendo es volverle a este laboratorio en un punto periférico de toma de muestras. ¿Sí? Y funcionaría. Y ahí funciona. ¿Por qué? ¿Y qué haces con esto? ¿Qué sucede? Que yo, por ejemplo, no soy médico, soy neófito mucho en la parte médica. Si tú me hablas de química, etcétera, de lo que te preparaste, muy probablemente voy a quedar por fuera. No entiendo. No sé, no lo conozco, no me he preparado para esto.
Lo mismo sucede con la parte médica, no es una regla, pero normalmente la parte médica no es financiera. Entonces, cuando no es financiera, y esto tú lo puedes ver, por ejemplo, en empresas o en grupos que tienen varios canales de atención de salud, donde tienen atención ambulatoria, hospitalaria, que sí facturan muchísimo, que se ven súper grandes, pero que en el resultado y en el ejercicio final no son muy eficientes. Cuando tú regresas a ver el ROE, el ROA, rendimiento sobre activos, etcétera, no son eficientes. ¿Por qué? Porque normalmente la mesa directiva está centrada por personas visionarias, de mucho talento, de mucho reconocimiento, pero no son financieras estratégicamente hablando. Entonces, si es que esto en este nivel se da, imagínate lo que sucede en el emprendedor pequeño. Porque obviamente cuando tú sales de emprender te golpeas contra la pared y pones tu dinero y pierdes o ganas, y va a depender mucho de tus habilidades, de tus negocios y de lo que puedas hacer. Pero Muchas yendo, veces vamos soñando muchísimo y apuntando a sí, que todo va a sí, ir sí, sí, perfecto, creyendo que le vamos a poner todas las ganas, pero no vamos con papel y claros en claro. los números y a lo que queremos. Y el papel aguanta todo. Entonces tú en el papel pones y dices, ok, yo voy a llegar a hacer A, B, C, D, E. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo tomo, por ejemplo, un laboratorio, un cliente específico que es laboratorio, y me dice, oye, necesito que estructures esto, y quiero vender esto y esto, lo primero que hago es revisar índices financieros, porque sin eso, pues obviamente no podemos lograr. Y aparte de eso, mirar estratégicamente, bueno, obviamente hay cosas que normalmente no se hacen. ¿Cuál es el análisis demográfico? ¿Cuál es el tamaño real del mercado? Y así entender por qué salen en las noticias, salen a decirnos que tenemos una sobrepoblación de profesionales A, B o C. ¿Sí? Son cosas que no te dicen en la universidad, porque finalmente todo es un negocio. Entonces, volviendo a este tema, lo que yo te digo es que este modelo está diseñado para cobijar eh, aquel emprendedor que quiera minimizar el riesgo y que financieramente quiera volverse más exitoso, ¿ya? Sí, puede ser controversial porque normalmente te vas a topar con gente que te diga, oye, pero te estás metiendo en mi negocio, y yo sé cuánto quiero ganar, yo A, yo B, yo C. Y claro, llegas a topar esas fibras que son sensibles y dentro del escenario estratégico de cada individuo, de su legítimo derecho a querer obviamente tener más ganancias, se sienten amenazados. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué hacer ahí? Esa es la pregunta. Si yo te pregunto, Jenny, ¿tú qué harías si tú tienes un laboratorio nivel 2, te hiciste una inversión en equipos, me invento, de $50,000, compras una buena cantidad en reactivos mes a mes y en la cuadra que viene y se pone la franquicia de laboratorio B, ¿me entiendes? Que es única y exclusivamente un punto periférico de toma de muestras, que tiene unos flebotomistas que están bajo la nómina del franquiciador, que están bajo el permiso de funcionamiento y bajo el responsable técnico, que es el director médico del que está dando la franquicia, donde tú literalmente te pasas y te conviertes en una persona que solamente se dedica a administrar su negocio, con el conocimiento técnico, porque claro, o sea, esto no es tan, o sea, está diseñado también para aquellas personas que no estudiaron medicina y que quieren invertir en un negocio que te deja un margen de rentabilidad bastante interesante, puedan meterse a este modelo de negocio y competir en una zona en la que se pueda. Para esto existen reglas de distribución geográfica, ¿sí? Por ejemplo, cuando empezaron los modelos de franquicias de farmacias, te dicen, o sea, tengo una franquicia acá, en el punto a partir de los 8 kilómetros a la redonda no puede haber la franquicia B, ¿ya? Luis, Hasta perdona ahí es que lo que te te puedo interrumpa comentar. ahí. Ujú, ¿Este modelo aplicado a los laboratorios clínicos es similar al modelo de las farmacias? ujú. Sí, es similar, pero obviamente tiene sus variantes, ¿no? Y va a depender mucho de la empresa que te esté dando la franquicia y de cuáles sean los lineamientos técnicos y legales que ellos hayan tomado para esta ejecución. Pero yo te estoy Ok, contando los que yo he visto y para los que yo he ir hecho. entendiendo.
Tú eres el laboratorio que quiere o que tiene el peso de la marca y desea franquiciar. Yo soy un laboratorio de bajo nivel de complejidad, que no puedo ofertar todos los servicios, que los costos fijos son muy fuertes, que tal vez me cuesta llegar con demanda, ¿no? Y como lo hemos mencionado hace poco, realmente en el laboratorio es el tema de la demanda, del número de pruebas, es un factor súper importante, ¿no? Entonces, yo cumplo ciertas características y me uno a esta marca grande que quiere Ujú. hacerme parte como un punto periférico. Sin embargo, no pierdo el control de mi laboratorio, sino que me uno a las reglas, digámoslo así, de este laboratorio para poder yo usar su marca. Claro, Hasta ahí, aquí vienen dos o sea, modelos. ok. Vienen dos modelos. Los dos modelos que aplican normalmente es, la primera es, ¿qué somos? Somos un co-branding, es decir, es el laboratorio Jenny Caicedo by el laboratorio A, o o soy hijo de tu marca, es decir, ocupo tu marca y me alineo a tu manual de marca, tus lineamientos, muebles, etcétera, todo lo que implica. Entonces, a partir de ahí empieza a nacer un árbol de construcción, validación técnica, validación del piso, etcétera, etcétera. Y ahí viene lo primero que normalmente nosotros ejecutamos y es, en algunos países lo conocen como canon de entrada, otros lo conocen como la tasa de inversión inicial o lo que te cuesta comprar la franquicia, ¿ya? ¿Cuánto te va a costar? Pues obviamente lo que definas, ¿no? O sea, me invento si estás en una área de 20 metros cuadrados y hay que hacer adecuaciones A, B, C, hay que pintar, hay que llamar, hay que ponerte el computador que necesitamos, obviamente los accesos transaccionales, correos, me invento todo lo que necesites, eh, te va a costar un número determinado, el cual debe ser analizado al momento de tu inversión, ¿sí? Así funcionan todas las franquicias, sean de salud o no. Luis, Ujú, perdón, ahí te hago un corte. Eh, ujú. Tampoco es que si yo quiero, ahorita voy y compro tu marca, no, o compro una No, franquicia. no, También, bajo como ningún persona punto de vista. interesada, tengo que tener algunas características que me permitan ser un candidato para que la marca me dé su respaldo. Pasas a un proceso de calificación, ¿sí? Cuando yo diseñé un modelo de franquicias en el negocio de la salud, lo primero que tienes que hacer es una validación de parte de nuestra área de control de calidad y técnica. Una vez que hayas cumplido con ciertos lineamientos, incluso jurídicos de la persona interesada, puede ser parte del proceso. Si no, no. Y aquí intervienen algunos factores que entran en un proceso de calificación bastante extenso, ¿sí? Y estos criterios son, por ejemplo, que la empresa o la persona jurídica o la persona natural esté sanamente activa, que obviamente me invento dentro de las reglas de negocio que yo ponía que no esté en central de riesgos, ¿sí? Que obviamente no tengan ciertos litigios específicos, investigar un poco más quién es el responsable técnico, hacer un caso y modelo de negocio, porque es diferente el escenario de A o B. Me invento el laboratorio de Jenny, que tiene un jefe de laboratorio, que tiene 8 flebotomistas y 3 licenciados, lo estoy inventando. Pues muy probablemente tenemos que hacer ese caso de negocio porque vas a tener que salir de esa gente porque quien va a entrar a operar va a ser mi gente. ¿Me explico? Y claro, después de esta validación, de este checklist, pues ahí sí tú eh, sigues al siguiente paso, que ya es un poco armar un plan y un cronograma de trabajo y de implementación. Ujú. Luis, si podríamos resumir, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de adquirir una franquicia? Empezamos con las ventajas, ¿te parece? A ver, yo te lo voy a resumir así. Para el franquiciante siempre va a ser la expansión, la facturación, apoderarme de ese mercado que está oculto o que está suelto por ahí, ¿sí? El mercado más o menos 200 millones de dólares repartido en gran parte o en gran proporción en laboratorios de pequeña complejidad o en puntos periféricos incluso de toma de muestras. Cuando yo lancé esto, te digo, visité literalmente
todo el Ecuador, y me encontraba con laboratorio clínico del porte del tamaño social, del baño social, perdón, de una casa, ¿me entiendes? Era algo impensado. Más sin embargo, incluso tenían permisos de funcionamiento. Entonces, no sabes cómo sucede, pero es la realidad del Ecuador. El beneficio del franquiciante, como te digo, siempre va a ser la expansión. Ahora, del franquiciatario, es decir, de la persona que compra la franquicia. Beneficio puntual es que yo me apalanco en todo el know-how de mi sponsor. Una marca grande. Ajá. Accedo a todo un nivel de catálogo de pruebas a los cuales yo, por músculo financiero o por lo que fuese, no las puedo tener o no las puedo ejecutar. Entonces, mi catálogo de pruebas, que eran 100, se transforman en 2.000, 3.000, 5.000, dependiendo el sponsor que tenga arriba. Tercero, aunque no lo creas, o mejor dicho, hay un bagaje hay un valor percibido por marca. Es decir, esto no es para todo el mundo. Si es que la marca, por más de que esté facturando 50, 60, 80, 200 millones en salud en Ecuador, no ha construido una marca que genere presencia, va a ser muy difícil que una franquicia de esta marca pueda surgir. El otro beneficio que tienes es optimización de costos y recursos, ¿sí? Nuevamente, tú te subes a un barco donde compras los reactivos como si estuvieses facturando estos volúmenes. Desventajas. Bueno, antes que me olvide, creo que hay una ventaja también adicional, que es justamente la trazabilidad de resultados, ¿sí? Y liberarte un poco de esa responsabilidad técnica, que no te digo que esté mal, pero evidentemente si es que empieza a crecer tu negocio, tiene un riesgo mucho más amplio. Desventajas. Yo Las quisiera desventajas. añadir otra ventaja, tal vez Ujú. al optimizar los costos de los laboratorios que están trabajando fuera o de esta franquicia, digámoslo así, al optimizar esos costos y apalancarse en una marca más grande, el beneficio es para el paciente porque realmente va a haber una reducción de los costos, ¿no? A nivel de los precios, las pruebas que están disponibles hoy en día a los pacientes y podríamos tener un impacto en la parte de salud si tomamos en cuenta esos factores. Claro, lo que pasa es que tú generas esa confianza. Entonces, literalmente a mí, en el top of mind del cliente, obviamente no te puedo mencionar cuáles son los laboratorios que tiene, pero del largo listado extenso que hay, en la cabecita del cliente ecuatoriano hay tres marcas. No te puedo, obviamente, por un tema de No, no vamos a tocar contractual, marcas. no te puedo decir cuáles son, pero hay tres, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, cuando alguien piensa en un examen de laboratorio, acude allá. Y el resto del mercado está mirando cómo los traen, ¿cierto? Lo otro es la estandarización, ¿sí? La calidad asegurada que tú le das al paciente, precisamente por lo que acabas de mencionar. Ojo, no es mi intención criticar ni marcas ni nada, pero yo me he topado con laboratorios grandes, por ejemplo, súper grandes, o centros médicos grandes, que te pongo un ejemplo, para procesar el examen de un paciente normal o de una aseguradora, lo hacen en una plataforma A y para hacer un examen ocupacional lo hacen en una plataforma B, por tema de costos, ¿sí? Porque ese es un mercado supremamente complejo a nivel de pricing, es una guerra de precios que no agrega valor. Lo otro es el soporte técnico. ¿Cuánto te gastas en soporte técnico? ¿Cuánto te gastas en capacitación continua, la cual normalmente te ofrece el sponsor que está arriba? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? Lo otro, como yo lo veo, es cómo a mí me gustaría que me apoye mi sponsor en el caso de que tenga algún evento específico. ¿Sí? Cómo yo llego a una zona de seguridad. Sí, puede ser que tenga una regulación de precios, por supuesto. Pero aquí siempre aplicamos un dicho, ¿no? Toyota gana más que Cadillac porque se gana más vendiendo Toyotas que Cadillac. Y eso es a nivel de pricing. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que
sí hay un tema de abusos desmedidos a veces en prestadores de salud que por un examen A cobran 3, 4 veces más que el promedio de mercado por, no sé, por las razones que ellos tengan bajo su legítimo derecho. Y hay muchos costos ahí indirectos que no estás viendo, ¿sí? Cuando se te caduca un reactivo, ¿qué pasó con esos reactivos que compraste? ¿No es cierto? Al final del ejercicio, todo eso se traduce en una palabra, que es riesgo empresarial. Y cuando tenemos este riesgo empresarial, ¿sí? Cuando no planificaste, el resultado inminente del emprendedor o de la empresa es quebrar. Y cuando una empresa quiebra o cuando no tiene dinero, ¿qué le toca al accionista y al dueño? Meterse la mano al bolsillo, poner más dinero, ¿sí? Hasta cuando funcione. Si no funciona, baje, apague y vamos. ¿Ok? Lo mismo pasa con un emprendedor pequeñito. Pasa exactamente igual. Entonces, yo reduzco este riesgo al apalancarme en un modelo de franquicia. Ejemplo, si es que yo soy una persona recién egresada a la universidad, que ya hice mis prácticas, que quiero empezar a emprender, que identifiqué una zona específica donde yo pueda trabajar lo que estudié, porque yo puedo, por ejemplo, ser un flebotomista o lo que sea, o supervisar, el modelo adecuado de negocio es el de franquicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hicimos esto, yo me ponía a analizar cuánto tiene que invertir una persona en plataformas promedio para garantizar trazabilidad de resultados, etcétera, etcétera, para poder empezar. Entonces, no todo el mundo tiene ese músculo financiero. ¿Sí? Otro tema súper importante es la tecnología. Hoy en el mercado hay sin número de sistemas. Yo que de hecho creé un Insurtech y que básicamente estaba enrolado también en la parte de informática, me di cuenta de que no todos cumplen con lo que necesitas. O sea, ¿cuánto te cuesta en realidad el tema de un sistema transaccional que te controle, que te maneje, que te liquide, que te apoye? No, no es sencillo. Entonces, cuando no tienes sistemas, ¿qué es lo que normalmente hacen las compañías? Ponen personas, ponen recursos. Y eso sigue siendo dinero. Y de igual Dinero. manera, sí, de igual manera, si es que tú eres un emprendedor, eres un empresario promedio y estás ejecutando esta parte del modelo de franquicias, de laboratorio, ¿no? Vas a tener que pagar por un sistema que realmente te soporte si es que no tienes este modelo. Y aparte, toda esta trazabilidad tecnológica, ¿sí? Donde literalmente tú puedes medir todo lo que sucede con el paciente, no es barato. Entonces, esa cantidad de costos administrativos, de costos, no los está viendo en este momento el mercado de laboratorios, ¿sí? No los ve, ¿ya? Por eso yo te decía que parte inicial de la calificación del cliente para no generar una propuesta de valor falsa es evaluar qué es lo que tienes, ¿sí? Porque aunque suene un poco contradictorio, el éxito de la persona que me está comprando una franquicia es mi éxito. A mí de nada me sirve que esta persona se monte en mi modelo de franquicia de laboratorio y que no sea exitosa. Entonces yo tengo que, a medida de mis posibilidades, de mi conocimiento, de mi estrategia, alinearlo para que esto funcione, ¿sí? Hay un error común que tienen o que piensan, que es, ok, ya estoy en la marca y me van a llover los clientes. Así no funciona. Usted se puede poner en una farmacia de la marca reconocida más grande en el Ecuador y no le llegó ningún cliente. Así no funciona. O sea, creo que todos sabemos cómo funciona y cómo funciona es con un seguimiento adecuado, servicios, estrategias de comunicación. Entonces, ¿cuánto te toca invertir cuando eres nuevo en comunicación para atraer clientes? Cuando ya te apalancas y dices, ah, ok, la marca A va a abrir acá. Entonces, el impacto es absoluto. Y la comodidad final que tiene el usuario, la seguridad y la tranquilidad que tiene el usuario cuando se va a sacar una hemoglobina glicosilada, me estoy inventando, o una glucosa postprandial 2 horas después de no tener que irse del punto A al punto B, o estar cerca de casa e ir a desayunar normalmente y hacerse la toma 2 horas después, eso no tiene precio. Pagas más incluso. Entonces, al final del día, es así como funciona el modelo. No sé si es que hasta ahí te quedó un poquito claro. Sí, tal vez si podríamos, si yo tengo un mi laboratorio
y estoy interesada en comprar una franquicia. ¿Qué desventajas eh, existen en este modelo? La primera es la que yo siempre llamo es morir a la ilusión del control. Porque uno está enamorado, ¿me entiendes? Como empresario o como emprendedor, uno ya se visualiza en la cima del mundo, ¿ya? Entonces uno tiene que aprender a soltar esa ilusión de control porque no es real. Y en cuanto a desventaja ya empresarial como tal, la que yo le veo es que, claro, a nadie nos gusta que alguien entre a nuestra casa y nos diga cómo se hacen las cosas. Y ahí empiezan a jugar los criterios y las líneas de pensamiento técnicas que tiene cada uno, porque hay distintas escuelas de pensamiento. El tema de costos recurrentes también es súper, súper complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una franquicia y llegas a ciertos volúmenes, hay modelos que te exigen unos determinados números de compra para continuar con ese proceso. Ujú. El otro tema que tienes es cumplir con las regulaciones, porque si no logras cumplir con las regulaciones, también eres copartícipe del tema técnico. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú tienes que tener el techo con un material específico y no sé, digamos que hubo un temblor fuerte, se cayó, lo cambiaste y por optimizar costos pusiste otro y no mencionaste, eres copartícipe de algún tipo de multa, de algún tipo de violación, etcétera, etcétera, y se te puede caer todo el tema. El otro tema es que tu flexibilidad operativa disminuye, ¿sí? Entonces ya no puedes jugar a la apaga incendios. ¿Cuál es el apaga incendios? Que a una persona con insuficiencia renal le entreguemos un memo. Apague el incendio, ya no puedes. Pierdes esa flexibilidad operativa porque perdiste el control. Y cuando hablamos de esto, hablamos que también te limitan a nivel territorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que tú te vas a poner voy a hablar cualquier cosa, ¿no? Te pones en el sur de Santo Domingo un laboratorio. Te van a limitar a nivel territorial hasta dónde puedes llegar. O sea, puedes crecer, sí, sí puedes crecer, pero quien te va a poner esas reglas del juego es tu franquiciador. ¿Se entiende? Es perder el control y entrar a formar parte de las reglas del juego de la persona que va a franquiciar o de la marca que va a darme Totalmente. la franquicia. Sí, o sea, ahí Eh, hay que hacer un análisis profundo, porque, como te digo, no es para todo el mundo. O sea, si es que el laboratorio A, B y C se ponen a competir, probablemente tengan las mismas reglas de negocio, pero el que está más abajo, el D, el E y el F, puede tener tres alternativas para tomar una decisión de asociarse y tener un crecimiento mayor. O sea, todo va a depender del tamaño del tema. Pero sí, pierdes el control. Para mí esa es la primera desventaja y por eso te decía de soltar la ilusión del control, ¿sí? Porque al final del día es un negocio. Todos estamos metidos en esto por negocio. Entonces, eh, eso, te puedo hablar también de las ventajas del cliente, que creo que son varias, que creo que cualquiera puede hacer su análisis de acuerdo de su percepción, de su nivel de realización. Eh, pero el gran beneficiario de estos modelos de negocio siempre, siempre va a terminar siendo el cliente. Entonces, por ejemplo, dices, quiero entrar con la aseguradora A que ya no está afiliando ningún prestador médico. ¿Cómo lo haces? Con este modelo, apalancándote de los grandes que ya tienen estos modelos. Cuando quieres entrar a nivel de aseguradoras. Quiero generar en el mercado eh, de salud privada XX prueba, porque me preparé, porque soy un patólogo que hizo esto, esto y esto. ¿Cómo lo haces? Cuando tienes otro que obviamente lo viene haciendo desde hace muchos años atrás. Y te vuelvo a repetir por qué el gran beneficiario es el cliente final, porque él accede a pruebas diagnósticas, por ejemplo, que normalmente un laboratorio promedio, si es que es una multinacional, por ejemplo, un laboratorio promedio en Ecuador no tiene, ¿sí? Entonces, es ahí donde intervienen estos famosos casos de negocio que a medida de lo posible se tienen que ejecutar y deben estar acompañados en todo el proceso de negociación para poder finalmente decir, ok, go.
Ya, se imprime y se va. ¿Mm? Eso Voy a, puntualmente. voy, eh, por temas de tiempo, en el caso, el candidato y el laboratorio A es un candidato excelente para que pueda acceder a una franquicia como candidato. En cambio, ¿qué tengo que ver en la marca que desea que yo sea parte de su empresa? ¿Qué puntos debo tomar en cuenta para decir, ok, me voy con esta marca A, con esta marca B y esta marca C? Ya. Lo que deberías hacer es entender cuál es tu mercado y cuál es tu planeación estratégica de aquí a mediano y largo plazo, para poder entender cuál de estas tres cubre más tus necesidades. ¿Cuál de estas tres tiene un mayor catálogo de pruebas? ¿Cuál de estas tres tiene un mejor sistema? ¿Cuál tiene, no sé, una mejor tecnología para el procesamiento de muestras? Sí, porque todo eso juega, ¿sí? ¿Cuál de ellas es la que me da mayor soporte técnico de acuerdo al mercado que tengo? Porque puede ser muy susceptible decir, A o B me caen mal porque, no sé, eh, sencillamente por un tema personal, creo que cobran demasiado o dañan el mercado o X y Y, ¿sí? Puede pasar. Pero entonces tú estratégicamente debes tomar una decisión basada primero en la trazabilidad de servicios, segundo en qué garantías me da para yo poder responder ante un posible problema que se presente, ¿sí? Tercero, analizar muy bien cuál es el modelo de negocio que me están ofertando, cuáles son los royalties que yo voy a tener al poder manejar este modelo, ¿sí? Y en base a esos royalties, hacer tú una planificación financiera no tan compleja donde digas, ok, invierto 10 y me voy a recuperar los 10 en 4 y empiezo a ganar desde el quinto progresivamente esto. Y muy importante ver los valores agregados que tienes a nivel de servicio, ¿sí? Nuevamente a nivel de tecnología, ¿sí? A nivel de posicionamiento en el mercado, súper importante. No es lo mismo ser asociado de la uno que de la 3. No es lo mismo. Entonces, para esto es súper sencillo. Quien te esté proponiendo el negocio, tú te metes a la superintendencia de compañías y revisas cuánto ha facturado. Simple. Entonces, esa sería como mi recomendación inicial. Luis, tú ahora ya no estás aquí en el Ecuador, has trabajado en varios países como consultor estratégico, eh, tienes una gran experiencia y de acuerdo a todo eso y tomando en cuenta que Ecuador tiene su propio entorno económico, su propio entorno regulatorio, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los principales desafíos o el principal desafío que enfrentaría este modelo de negocio eh, dentro de los laboratorios clínicos aquí en nuestro país? A ver, el principal desafío que tú tienes es que a la larga, sí o sí, las regulaciones exigidas, por ejemplo, por la FDA en Estados Unidos, se van a terminar migrando hacia Latinoamérica, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes un modelo de negocio establecido, cuando has trabajado por muchos años y has sido exitoso en un modelo de negocio establecido y no innovas, el resultado natural va a ser la muerte de tu negocio. O que el vecino o el que estaba 5 pasos más abajo te pase por varios millones de dólares de arriba. Y esto pasa muy frecuentemente en el Ecuador. Y respondiendo a tu pregunta es, en Ecuador no creo que somos conscientes todavía que el mercado de la salud, si bien es cierto, va creciendo y tienes varios análisis, varios puntos de vista, tiene un factor común y el factor común en el que busca el ecuatoriano actualmente es la integralidad. Por eso hablan de las versiones 2.0, etcétera, etcétera, de los temas de ok, vamos ahorita con un tema de apart para justamente desarrollar estas integralidades. eh, y no se tiene. Entonces, por ejemplo, hace unos 5 años, cuando empezábamos a desarrollar este startup que te decía, decíamos, ok, ¿por qué yo no tengo el control de mi historial clínico? ¿Por qué todavía sigo manejando historia clínica en papel y si yo me enfermo tengo que irme al hospital A, B, C y D? Recién después de eso empezamos a tener empresas y estas startups que manejaban los historiales clínicos. Lo mismo está pasando con el resultado del laboratorio. ¿Sí? Cuando tú
te haces una prueba, cuando tú tienes un seguimiento, ¿cómo te gustaría tener acceso? O sea, debemos ser lo más mínimamente invasivos hacia el cliente, ¿ya? Por sigilio, etcétera, etcétera. Y eso implica cambios, cambios drásticos de lo que nos enseñaron en la universidad hace, no sé, en mi caso, 20 años. Esos cambios drásticos son los que nos cuesta morir y nos resistimos. Y nuevamente, ¿por qué? Porque yo digo, yo me estoy ganando o tengo un margen de rentabilidad del 50%. Suena loco, ¿no? Entonces, mi gross margin es del 50%. Ok, y tú vienes con un modelo a quererme quitar mercado y voy a bajar mi gross margin del 50 al 20. Ok, lo que no estás viendo es que este modelo es una amenaza para ti porque en 5 años ya no vas a tener la misma cantidad de clientes con este gross margin de 50. Se te va a ir reduciendo tu mercado porque ese cliente va a asociarse a la marca que tiene aquí en la cabecita, de las número 3 que te decía, y se va a ir a esos puntos de toma. Y cuando eso suceda, tus clientes se van a reducir. Y cuando tus clientes se reduzcan, vas a perder, porque este es un negocio de volumen, ¿sí? Estadísticamente en el Ecuador, las personas nos enfermamos 2 veces al año, ¿sí? Eso quiere decir que en 2 veces al año, 2 veces al año, en el mejor de los escenarios, un paciente no crónico va a acudir, obviamente, a una casa de salud. Y aquí te topo incluso hasta una, eh, como diría un gran amigo mío, una vaca sagrada, que es para los seguros médicos. O sea, tú vives, nosotros desarrollamos un modelo acá, yo trabajo ahora en Estados Unidos, desarrollamos un modelo de autoseguros, cooperativo, coparticipativo, donde tú ya no le pagas la prima a la aseguradora. Tú vas pagando en base a tu capacidad de pago y vas construyendo lo que necesitas. Y el modelo funciona, porque sabemos lo que está sucediendo estadísticamente. Entonces, a nivel de laboratorio, ¿qué hacemos nosotros? Como son franquiciados todos los laboratorios, lo que nosotros hacemos es establecer, obviamente, un único tarifario para todos. Entonces, ¿qué le pasó al laboratorio C? Que hace 5 años era el que más facturaba. ¿Qué pasado? Los 3 años tuvo que venir a golpearnos la puerta y decirnos, oye, quiero ser parte de tu red. Y el gran problema es que mientras más pasa el tiempo, más vas reduciendo la capacidad de negociación. ¿A qué me refiero? Que obviamente las condiciones con las que vas a entrar no van a ser las mismas que al inicio o al lanzamiento. Entonces, no es tan estratégico pelearte, sino más bien buscar una armonía conjunta. Ujú. Realmente estos nuevos modelos muchas veces generan temor, incertidumbre, eh, generan un poco de, bueno, sí, de temor, el perder el control de mi negocio, se habla de que la gente va a perder su trabajo. Sin embargo, esto ya está viniendo desde otras partes de otros países y no solamente hablamos de Estados Unidos, sino a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, si empezamos a cuestionarnos en relación a estos modelos, cuáles son sus beneficios y qué pasaría si entro o no entro a formar parte de este tipo de modelo, ¿no? Luis, ya casi para terminar, eh, ¿cuál es, tú crees que con este nuevo modelo vamos a tener un impacto en la salud pública de nuestro país, mejorando el diagnóstico de enfermedades, llegando más al cliente final, que es el paciente, en fin? ¿Tú crees que va a haber una transformación si empezamos a pensar con estos Sí, nuevos modelos en la parte de nuestro sistema de salud? sí. Te respondo sí. La transformación viene y viene. El modelo tradicional tal cual conoces está condenado ya o tiene fecha de caducidad. Entonces la transformación digital, la transformación empresarial, los modelos de negocio vienen porque vienen. Si no, justamente de la parte de laboratorios, si tú regresas a ver en Colombia cómo controlaron el tema de salud pública allá, básicamente tienes dos empresas que franquician mucho allá el tema de laboratorios. ¿Por qué? Porque obviamente es un mercado más grande, más de 50 millones de personas, etcétera, etcétera. El Ecuador todavía es un poco pequeño a nivel de mercado. Eh, pero si es que ellos no están, o los actores de salud no están alineados, en realidad sí, tienen un riesgo importante de perder un gran porcentaje de mercado. Entonces,
para mí, lo más sensato es dictaminar reglas de juego claras, ¿no? La competencia siempre es sana. La competencia lo que hace es que el cliente final sea el gran beneficiado, ¿sí? Entonces no es lo mismo que yo corra una prueba, hablándote en tus términos, de un cassette que lo haga con electroquimiluminiscencia. Nunca va a ser lo mismo, ¿sí? Eh, y lo que hace es que estos modelos, la de acá, resulta siendo mucho más barata que un cassette. Entonces, intervienen de nuevo muchos factores personales. Cada uno en su legítimo derecho decide cómo hacerlo, cómo trabajar, cómo estructurar. eh, pero al final del día nosotros estamos en una etapa de cambio. Somos gestores de cambios, estamos llamados a cambiar y evolucionar el mercado. Y el mercado va a cambiar, nos guste o no nos guste. ¿Sí? Como yo, nostálgico, me ponía a ver el otro día mis CDs. Ya no uso CDs, ahora todo es Spotify, ¿no es cierto? Plataformas digitales. Entonces, ¿qué te hace pensar que la salud no ha cambiado así? Que no Entonces sí, o tenemos sea, que la migrar verdad, a nuevos modelos. tienes que migrar o estructurar nuevos en armonía. O sea, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Y esto es una autocrítica como ecuatoriano, ¿no? Yo soy ecuatoriano también. Entonces, el problema que tenemos es que estructuralmente nosotros a nivel de la región no pensamos colectivamente, pensamos individualmente. Entonces, estás violentando mis derechos, mis prestaciones, lo que yo necesito, ABC, y al final del día en la colectividad está el ejercicio, porque lo que tú sabes yo no lo sé, y eso me puede aportar muchísimo para crear un ecosistema que funcione. Eh, Hay otras herramientas que pueden detener un poco o frenar un poco la parte del crecimiento de franquicias, pero eso sí nos dejaría horas y horas de conversación y eso lo podríamos tratar en otro momento. Listo, muchísimas gracias. Realmente nos dejas claras muchísimas cosas. Yo tenía algunas dudas en relación a este tema y como tú lo mencionas, realmente esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Tal vez se empieza a sonar el tema franquicias en los laboratorios clínicos, ya es un modelo que vino con las farmacias, está en otras partes del mundo, está aquí en Latinoamérica, un país vecino como Colombia ya lo tiene, y algo que lo dejas bien claro es que el cambio se viene, nos guste o no nos guste, y a veces eso nos puede generar miedo, algunos temores. Sin embargo, ahí está y ya no hay marcha atrás. Bien. Quiero agradecerte realmente por este espacio, por tomarte tu tiempo. Estás con una hora atrás desde Estados Unidos. Realmente para mí ha sido un gusto, un honor tenerte aquí y que nos hayas explicado todo esto tan claramente. Espero que realmente nos puedas acompañar en una próxima ocasión. Con muchísimo gusto y más bien muchos éxitos por allá y pronto nos vemos. Muchísimas gracias a todos quienes van a ver este episodio. Lo pueden ver por nuestro canal de YouTube, Más allá del microscopio, doctora Jenny Caicedo. En nuestras redes sociales voy a ir subiendo algunos cortos. Todo el tema que hemos revisado, todo lo que se ha dicho durante esta entrevista es contenido bastante relevante y pues quiero compartirles los puntos o puntos claves que hemos visto durante esto y lo pueden ver a través del Instagram, de Facebook, doctora Jenny Caicedo. Muchísimas gracias a todos y tenemos un próximo episodio en los próximos días. Un abrazo.